Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la paz porfiriana y la centralización del poder, con el cual estaríamos empezando a estudiar y analizar el periodo denominado como Porfiriato, el cual va de 1876 a 1910. Y tuvo como principal característica el gobierno repetitivo varias reelecciones que tuvo Porfirio Díaz durante este periodo. En este video nos vamos a concentrar en cómo Porfirio Díaz centralizó el poder y creó una dictadura. Nos vamos a concentrar entonces en la parte política del Porfiriato. Recordemos que el aprendizaje esperado va a ser el siguiente: analizar la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales a finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, las múltiples causas que dieron origen posteriormente a la Revolución Mexicana. Y antes de que se diera esta Revolución Mexicana, ¿qué múltiples causas provocaron que México tuviera un gran desarrollo económico durante el periodo del Porfiriato? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en estos videos, pero en específico nos concentraremos en la parte política. Pues bien, comencemos. Como viste en el tema de panorama del periodo 3, la etapa entre 1876 y 1910 se le denomina como Porfiriato, el cual recibe ese nombre debido a que Porfirio Díaz, mediante una serie de reelecciones, permaneció en el poder durante casi 30 años. En ese periodo de tiempo, Porfirio Díaz gobernó como un dictador y se hizo acompañar de un grupo que compartía sus ideas llamados los científicos, los cuales estaban de acuerdo con la filosofía llamada positivismo, que veremos más adelante en este video. El primer paso para gobernar era el de controlar y pacificar movimientos armados contra Díaz. A esto se le llamó la famosa paz porfiriana. Vamos a retomar un poquito cómo fue que Porfirio Díaz se convierte en el presidente de México en 1876. Recuerden que el periodo o el video que vimos anteriormente se denominó como la República Restaurada. Va de 1867 a 1876 y en ella gobernaron dos presidentes liberales, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, Sebastián Lerdo de Tejada en 1875 se convoca a elecciones y en 1875 se reelige, ¿sí? Sebastián Lerdo de Tejada se reelige y va a generar el descontento de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz fue uno de los generales que ayudó a la expulsión de los franceses que se habían asentado aquí en México durante el periodo del Segundo Imperio Mexicano. Entonces, Porfirio Díaz formaba parte del ejército, era un general y él era uno de los que ayudó a la expulsión de los franceses del territorio mexicano y de cierta manera pues él estaba descontento porque pues no formaba parte de la política mexicana. En ese sentido, cuando se reelige Benito Juárez por primera vez, se intenta levantar en armas con el Plan de la Noria y fracasa. Y en 1876 se levanta en armas contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y con el plan de Tuxtepec, y con este plan de Tuxtepec Porfirio Díaz se vuelve presidente de México. Entonces, como ustedes pueden intuir en estos momentos, Porfirio Díaz necesitó no solamente llegar al poder, sino afianzarlo, hacerlo suyo. Y la única manera que él pudo observar para afianzar el poder era
a través de pacificar movimientos armados en su contra. Es decir, él observó que durante el siglo XIX muchos presidentes habían sido quitados del poder a través de golpes de Estado. Entonces él lo que buscaba era evitar que le hicieran un golpe de Estado, es decir, que un reducido grupo de personas que formaban parte del ejército llegaran y pues lo quitaran del poder. Para eso entonces pacificó y controló movimientos armados contra él, y a esto es como se le denomina la paz porfiriana. Es decir, él lo que buscó fue controlar el poder, y para hacerlo pues tuvo que buscar alternativas para seguir manteniendo este poder. Entonces vamos a ver cómo fue este proceso en el que Díaz, como general en 1876, termina ya como un anciano en 1910. Este periodo que se denomina como Porfiriato, ¿sí? Recuerda que Porfirio Díaz en un principio estaba en desacuerdo con las reelecciones debido a que Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada lo hicieron. Es el antecedente que ya venía comentándoles hace un momento. Ante la reelección de Benito Juárez, Porfirio Díaz se levanta en armas con el plan de la Noria, ya dijimos que fracasa, y finalmente el plan con el que sí tuvo éxito fue con el plan de Tuxtepec en 1876. Aquí estamos viendo un fragmento del plan de Tuxtepec, como él llama a las armas a diversos miembros del ejército para pues finalmente estar en contra de la reelección. Algo totalmente contradictorio, porque finalmente durante su gobierno de 1876 a 1910 pues él va a estar en constantes reelecciones. Solo hubo una ocasión en donde no se reeligió, que fue en 1880. En 1880 puso a un compadre a gobernar, Manuel González, y posteriormente, después de eso, Díaz regresa al poder en 1884, y de ahí en adelante pues se convierte en el principal presidente mediante reelecciones, ¿ok? Entonces ese digamos fue la principal contradicción de Porfirio Díaz, porque en un principio luchaba contra la reelección y al final él se convirtió en el símbolo, en el ejemplo pues de que se instauró un sistema donde se reelegía. Por lo tanto, no podemos decir que durante el porfiriato hubieran o haya existido democracia. Este sistema de gobierno que él impuso se denomina dictadura, ¿ok? Entonces por eso se denomina también como la dictadura del porfiriato, ¿ok? Y un dictador es una persona que permanece en el poder durante mucho tiempo. Eso es lo que significa dictador, ¿ok? Y Porfirio Díaz, por supuesto que era un dictador, porque se vivía en una simulación de democracia. A final de cuentas se convocaban elecciones y él las ganaba, pero por el hecho de permanecer durante el poder durante mucho tiempo es porque se le considera dictador, ¿ok? ¿A qué se le denomina la paz porfiriana? Paz porfiriana se le denomina al orden impuesto por Porfirio Díaz una vez que toma el poder. Una vez que triunfa el plan de Tuxtepec en 1876, Porfirio Díaz se da a la tarea de pacificar al país. Dicha paz se estableció a través de la centralización del poder, que es lo que acabamos de ver, que Porfirio Díaz redujo, digamos, la influencia política de otros de adversarios políticos, y él se convirtió en la principal figura política de México, es decir, se convirtió en un dictador. También esta paz porfiriana se estableció a través de pacificación de movimientos sociales y de sectores inconformes, quienes en algunos casos fueron reprimidos de manera violenta, como lo vamos a ir viendo en videos posteriores. Porfirio Díaz era de los que, si había algún levantamiento armado, iba y lo pacificaba de manera violenta. Eso es la paz porfiriana, ¿ok? La paz porfiriana tenía como origen el lema orden y progreso, ¿sí? Digamos, era la ideología que tenía Porfirio Díaz, que era lo que según para él necesitaba México
para, digamos, crecer, ¿no? El orden y el progreso. Porfirio Díaz resume su política en esta frase, porque para realizar un crecimiento político y alcanzar un progreso era lo que necesitaba México, pues para ser una potencia importante, ¿no? Entonces, primero, era necesario establecer el orden que habían dejado los conflictos políticos de los gobiernos anteriores, que ya vimos, fue un caos, no tenían un proyecto de nación a largo plazo, y Porfirio Díaz pues decide, digamos, mantener ese orden a través de la violencia algunas veces, y de cierta manera con esta idea, una vez establecido el orden, tenía que venir ahora el siguiente proceso, que sería el de generar el crecimiento, o sea, el progreso, ¿ok? Por eso era esta frase importante para Porfirio Díaz, orden y progreso. Muy bien, para lograr el orden, Porfirio Díaz realizó lo siguiente: integró a sus enemigos políticos dentro del gobierno, es decir, a sus enemigos, más que eliminarlos, digamos, a través de asesinatos o algún tipo de delito que lo incriminara, lo que buscaba Porfirio Díaz era más que nada, pues más bien meterlos al sistema político, otorgarles ciertos privilegios, como precisamente él era lo que buscaba durante los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, a muchos de sus enemigos políticos los integró dentro del gobierno. En algunos casos otorgó a generales inconformes gobiernos de algunos estados, ¿sí? Entonces los nombraba a algunos miembros del ejército que estaban en contra de Porfirio Díaz, les daba de cierta manera un poco de ese poder que él estaba adquiriendo, y los ponía como gobernadores de algunos estados, y también otorgó privilegios a miembros del ejército. Lo que buscaba Porfirio Díaz era evitar un golpe de estado, ¿sí? Si él subió a través de un golpe de estado, que fue el plan de Tuxtepec, pues de cierta manera tenía la idea de que a lo mejor alguien iba a hacer lo mismo. Entonces, para evitar esto, era mejor eliminar a tus enemigos. Obviamente, probablemente sí han de haber existido algunos enfrentamientos armados con algunos enemigos políticos de Porfirio Díaz, pero la mayoría pues fueron integrados también a este sistema político que él estaba creando. Y sobre todo va a crear un grupo político poderoso, conformado por varios personajes liberales, a los que les llamaron los científicos, ¿sí? Una serie de intelectuales que, digamos, acompañaron a Díaz durante todo todo este periodo del porfiriato, ¿sí? Que incluso envejecieron junto con él, es decir, envejecieron junto a Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, tenían este nombre de los científicos porque ya para finales del siglo XIX la ciencia se consideraba como el camino en que los países podían llegar hacia el progreso, ¿sí? Y entonces ellos eran los científicos porque ellos tenían la idea de que la ciencia, el positivismo era una filosofía que estaba basada en que una nación iba a tener un mayor progreso en cuanto a desarrollaran su ciencia y su tecnología, ¿sí? En un momento vamos a ver a grandes rasgos cuál es esta ideología sobre el positivismo, ¿ok? Aquí el asunto está que Porfirio Díaz lo que hizo fue centralizar el poder en una figura importante que es el presidente. Él era el presidente de la República y tenía, digamos, gran poder. A eso se le llama, ya dijimos, dictadura. Y para seguir manteniendo ese poder necesitaba entonces mantener a sus enemigos a raya. Entonces los integró a su propio gobierno y también creó un grupo de personajes que lo iban a acompañar a gobernar durante el periodo del porfiriato, y este grupo de personas se llamó o se denominaron como los científicos, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí una fotografía de Porfirio Díaz y este grupo de intelectuales que acompañaron a Díaz en lo que es en el gobierno, es decir, los famosos científicos. Cada uno de estos pues tenía cargos, ¿no? Por ejemplo, José Aiz Limantur era el ministro de Hacienda, y así secretario de Hacienda, y cada uno pues tenía sus funciones, ¿no? Secretario de Defensa, de Marina, etcétera, ¿ok? Todos estos, digamos, por así decirlo, su gabinete o sus quienes lo ayudaban a gobernar, se les denominó los científicos.
porque todos ellos, así como Porfirio Díaz, estaban de acuerdo con las ideas de la filosofía denominada positivismo. Si no sabemos qué es el positivismo, vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos otra fotografía de Porfirio Díaz y los científicos. Vean cómo los científicos también envejecieron junto a Porfirio Díaz. ¿Qué es el positivismo? Bueno, el positivismo fue una filosofía nacida a finales del siglo XIX en Francia. Su principal autor o creador fue Auguste Comte, ¿sí? Un francés que pensaba que las naciones del mundo debían llegar al progreso como máximo ideal. El positivismo es la continuación de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración estaba basada en el uso de la razón. Bueno, pues este uso de la razón a su vez iba a generar en las naciones que entre más desarrollo científico y tecnológico tuviera una nación, más progreso y más mejores condiciones de vida iba a tener. El positivismo a su vez se relacionaba mucho con el darwinismo, con esa idea de la evolución, es decir, con la idea de que había naciones que estaban mucho más desarrolladas que otras, ¿no? Y que obviamente las naciones mucho más desarrolladas eran las europeas. Auguste Comte pensaba que el progreso necesitaba 3 fases o estadios. Los estadios ahorita los vamos a ver, pero digamos que desde el punto de vista social, habían 3 momentos para definir a las sociedades. El primer estadio o la primera fase, por decirlo así, de una sociedad eran las naciones salvajes, ¿no? Donde no había civilización. Entonces, ejemplos de estas naciones que se consideraban en aquella época como inferiores en el siglo XIX, pues eran sobre todo las naciones africanas, ¿no? Que se encontraban aún en un estado de barbarie, ¿no? Que eran unas naciones incivilizadas, o sea, que no tenían civilización. Otro estadio o otro momento era donde las sociedades se encontraban en un proceso de modernización y estaban las sociedades que estaban en una situación ya de progreso, sociedades industrializadas, ¿no? Entonces, digamos, eran como los 3 tipos de sociedad, ¿no? Donde eran las sociedades salvajes, las sociedades que estaban en un proceso de modernización y las sociedades que ya eran modernas, ¿no? Que eran industrializadas. Y quienes se consideraban como la cuna de la civilización o el ejemplo a seguir a nivel mundial, pues eran los europeos, ¿no? Los europeos se consideraban entonces en aquella época como la cúspide de la evolución, ¿no? De lo máximo, ¿no? Las naciones superindustrializadas, estamos también, acuérdense, en la mera época del imperialismo a nivel mundial, sobre todo Inglaterra era el que andaba creando colonias por muchas partes del mundo. Bueno, el asunto está en que el positivismo lo que buscaba, o la idea fundamental, era que una nación debía de tener, una nación debía de incentivar la ciencia y la tecnología para que llegara al progreso, es decir, al máximo ideal de una sociedad civilizada. Eso es el positivismo a grandes rasgos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los 3 estadios reales del positivismo. Son 3. La ley de los 3 estados o estadios de Auguste Comte. Uno es el estado teleológico o ficticio. ¿Sí? En este estado tiene lugar el desarrollo de la inteligencia del ser humano y durante esta etapa lo sobrenatural era la explicación para todo fenómeno de la naturaleza, entendido como una creación de Dios. Es decir, había sociedades que aún estaban en el estado teleológico, en donde ellos explicaban las cosas a través de seres sobrenaturales o a través de mitos y leyendas, ¿no? Otro estadio era el estadio metafísico o abstracto. Constituye un camino de transición del estado primitivo al estado positivo y deriva del primer estado donde Dios, el ser divino que crea y dirige el mundo, es un ser abstracto y personificado. Es decir, cuando las sociedades ya empiezan a establecer un dominio sobre otras personas, pero ya empieza a haber una mayor evolución, vamos a decirlo así. Y el estado científico o positivo es cuando la ciencia se apoya en la observación y la experimentación, y la comparación y el método científico es válido para toda explicación. Es decir,
todo se explica a través de la razón y la ciencia. Ese es el estado positivo. ¿Sí se explica, sí se entiende entonces? Para las personas de esta época, los africanos vivían en este estado teleológico ficticio, todavía estaban en un estado primitivo. Para las naciones que aún no estaban desarrolladas, se encontraban en un estado metafísico o abstracto, y consideraban a los europeos que ya vivían en un estado científico o positivo. Y por eso la ciencia, ¿sí? O el positivismo creía que la ciencia era el máximo ideal en que una nación tenía para construir o generar una nación próspera o progresista, ¿ok? Y estas ideas del positivismo lo empieza a recoger también Porfirio Díaz y lo resume, vuelvo a insistir, en esta frase: orden y progreso, ¿sí? Es decir, lo que buscaba Porfirio Díaz era que México se convirtiera en un estado científico o positivo, es decir, buscó la manera de que la industrialización llegara a nuestro país. Pero como ustedes saben, México en aquella época era una sociedad eminentemente rural. Prácticamente la educación pública era algo nuevo, ¿sí? Es decir, México no tenía los recursos para crear su propia tecnología. Por lo tanto, tenía que solicitar esa tecnología de otros países que sí estaban industrializados. Y es por eso que permite la entrada de capital extranjero, algo que vamos a ver en el siguiente video, ¿ok? Lo que quiero aquí dar a entender con esto, ¿qué tiene que ver el positivismo en la política? Lo que tiene que ver es que Porfirio Díaz lo que buscaba era convertir a México en un estado científico o positivo, ¿ok? Y la única manera que él consideraba, Porfirio Díaz, para poder llevar a México al progreso era a través de una persona fuerte que tuviera el control político y generar un proyecto de nación a largo plazo. Eso fue lo que hizo Porfirio Díaz. Por eso es que se denomina o se da a entender que Porfirio Díaz lo que hizo fue centralizar el poder para que estas ideas del positivismo se llevaran a cabo en nuestro país. Y por eso juntó a un grupo de personas que tuvieran esta misma filosofía del positivismo, y por eso es que se llamaban los científicos, ¿ok? Entonces, con esa filosofía, Porfirio Díaz justificó la llegada de capitales y modos culturales de países europeos, pues si ellos eran los que traían la civilización, con ellos México lograría convertirse en un país donde existiera el progreso. Sin embargo, pues el modelo político que impuso Díaz fue el de una dictadura, pues él gobernó al país centralizando el poder en su persona en una aparente democracia, pues resultaba que siempre ganaba las elecciones. Así, con el control político en sus manos, el apoyo del ejército, que le daba de cierta manera ciertos privilegios, y el apoyo de personas allegadas a Porfirio Díaz, como lo fueron los científicos, Porfirio pudo llevar a cabo un gobierno dictatorial de 1876 a 1910. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, las principales características políticas del porfiriato. Era una dictadura, ¿ok? Y pues aquí estamos viendo la línea del tiempo general del periodo denominado como porfiriato, el cual ya vimos en el video y analizamos en el video de panorama del periodo 3. Los invito a que lo vayan a ver para que se den una idea general de lo que es este periodo. Para el siguiente video entonces estaremos hablando de las cuestiones del crecimiento económico que hubo durante el porfiriato y cuáles fueron las consecuencias sociales de ese crecimiento económico durante este periodo de tiempo de la historia de México. Por mi parte es todo, nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense mucho.